Gracias por acompañarnos, amigos. Llegamos de esta manera al último programa del año con esta edición Hora 6. Cierra su participación el 2019 aquí en La Voz de la Libertad de Expresión. Es un momento, creo, por demás especial y además obligado para intentar hacer un análisis desde la perspectiva de Rafael Sabaraín, que como ustedes conocen es analista político, analista social, no es un politólogo, no es un analista de esos que lanzan no los... Me corrigió al aire, no súbete por favor el micro, no convencional como él dice, muy bien. Ha llegado el momento de hacer un análisis de su paso hasta el momento por el programa. El tiempo que nos ha acompañado Rafael nos va a seguir acompañando durante todo el 2020, pero es bueno recoger los pasos, Rafael, ¿no? Sí, José. Mira, no me canso yo de felicitarte por las pesquisas que realizas. Realmente es, si tuviéramos varios José Briceños, pues la cosa sería menos crítica, pero en realidad el estado de nuestra sociedad es tal que necesitamos un batallón. Ya lo creo. ¿No? Bueno, gracias por las palabras que me dice Rafael. Prometo no creérmela. Entonces, tenemos que encontrar, José, una manera de lo que tú haces de manera valiente, de manera artesanal. Tenemos que encontrar una manera de industrializarlo. Claro. O de otra manera, dicho de otra forma, ¿no? En vez de que suceda, evitar que suceda. Claro, qué hermoso sería que se llegue a ese nivel de conciencia social, ¿no? Como dice la ley de Murphy, uno de los enunciados de la ley de Murphy, si puede suceder algo malo, pues va a ocurrir. Todo lo que es probable que ocurra, ocurrirá. Claro. ¿No? Entonces, esa es una ley, como la ley de la entropía, todo tiende al desorden y al caos, son leyes universales. Entonces, la manera de atacar el problema, ¿no? Debes ir a las raíces. ¿Qué podemos hacer para evitar de que ocurran estos casos que todos los días saltan y seguirán saltando? Entonces, en ese sentido, es que va mi análisis, ¿no? Va mi análisis y mi propuesta. En primer lugar, si nosotros tuviéramos una institución que funciona, una cabal institución, es muy probable que estos personajes, que le llamo pillos, no puedan realizar tan fácilmente sus fechorías. El problema es que no tenemos instituciones. Ese es el gran problema de nuestra democracia, como hemos visto, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Tenemos pocas instituciones que funcionen realmente y, por lo tanto, suceden estas cosas. Y si a eso le aunamos nuestra cultura, ¿no? Con esos elementos perniciosos que hacen que no tengamos sociedad civil, que finalmente es la sociedad civil la que debe empujar el crecimiento de instituciones, pues estamos en el atolladero, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Un gobierno responsable debe de promover la participación y debe promover la institucionalización de la sociedad civil. Una sociedad civil que no existe en este momento, conformada por ciudadanos que, como sabemos... Existe de nombre, ¿no? Existe como concepto. En el membrete. Hemos visto como rasgo de nuestra personalidad que los peruanos, pues, nos queremos mantener aislados de cada uno en su trinchera, muy individualistas, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema. Ahí es donde está el atolladero. Entonces, repito, si un gobierno de manera, digamos, responsable, con visión de futuro, promueve esa sociedad civil, pues de ahí van a salir las soluciones. Y yendo más allá, esa sociedad civil que hay que promoverla debe de participar en estas instituciones, entre comillas, que no funcionan, ¿no? Entonces, si nosotros... De una manera nueva, ¿no? Mediante un nuevo sistema, sí, ¿no? En otras palabras, nuestro Estado debe ser reformado estructuralmente. Y esa reforma estructural tiene que considerar como elemento fundamental la participación de la sociedad civil. Y ahí hay varias formas, varias alternativas, pero ese es el concepto. Mientras nosotros no resolvamos este tema, las cosas van a seguir ocurriendo.
y van a seguir ocurriendo. Porque o sea, hay mafias organizadas que están enquistadas dentro de esto. Claro, y a los que no les va a convenir nada que la sociedad, la verdadera sociedad civil, tome cartas en el asunto, participe y llegue a sentir su voz. Totalmente. Entonces, Son los primeros en que van a combatir esto. Y se van, por supuesto, como estamos viendo. Ahora, veamos qué pasó en el 2019. Hemos tenido un año convulsionado totalmente alrededor de la corrupción. Las cosas que El gran pasado tema, son ¿no? El gran tema. El gran Ahora, tema. Pero preguntémonos, ¿hemos avanzado realmente? Lo que tenemos es un montón de gente investigada. En 5 años, tenemos investigaciones y algunas acusaciones, pero ningún juicio Hasta el momento. oral, Ninguno. ¿no? Entonces, Y hay muchos, a ver, hay mucha gente involucrada en esto que ya les han tenido que dar libertad por exceso de carcelería. efectivamente. Entonces ya esto nos está llevando un poco a cuestionar, pues, el sistema. La eficiencia del sistema, ¿no? La eficacia, No solamente el sistema de las personas que hacen el sistema. ¿no? Entonces, el año que viene, el 2020, va a ser crucial, porque todo plazo se cumple. O sea, van a tener que ocurrir los juicios. Y esos juicios, ojo, no nos olvidemos de que muchos casos se descansan en las llamadas delaciones premiadas, ¿no? En los testigos, pues, ¿no? Protegidos. Entonces, y ahí, por una jurisprudencia que a nivel internacional se dice que esos testimonios tienen que ser corroborados. Entonces, preguntamos, ¿qué significará en la cabeza de cada juez el corroborar eso? ¿No? Entonces, pero va a marcar un punto de inflexión. Y esperemos que haya coherencia, porque tiene que haber cierta jurisprudencia puntual en este año. A ver, ¿no? el año que estamos terminando, como bien dice Rafael, es un año que ha quedado marcado para la historia como el año en que el tema de la corrupción nos inmiscuyó a todos, para bien o para mal. Bien, un año en el que el tema de la violencia contra la mujer se desbocó. Un año lleno de violencia, un año en el que se vacó un presidente, un año en el que llegó otro presidente al poder sin haberse preparado para tal, se suicidó un expresidente, otro preso en Estados Unidos y uno que está dirigiendo una campaña política desde la cárcel, argumentando que está enfermo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo interpretar esto, Rafael? No hemos avanzado nada. Como te digo, seguimos en el atolladero, pero ahora sabemos que estamos en el atolladero, al menos, ¿no? El análisis que estamos haciendo. Entonces, es cómo hacemos. Repito, incorporar la sociedad civil, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Hay varias alternativas, son discutibles, no quiero llegar a ese nivel de detalle, ¿no? Pero además, debemos de crear algunos mecanismos, introducir, digamos, mecanismos que hagan la participación del ciudadano, por ejemplo, ¿no? Mecanismos de consulta ciudadana, que podría hacerse de manera con tecnología, ¿no? Con controles biométricos y de geolocalización para evitar... Participar en los grandes temas, ¿no? Entonces, no solamente en procesos eleccionarios. Sería bueno, digo, ¿no? Eso es ciudadanía. Por ejemplo, ¿no? Ojo que nosotros tenemos un voto obligatorio, ¿no? Porque si no fuera obligatorio, de repente, muy probablemente, muy pocos serían los que fueran. Sí, un presidente electo con 1,5 millones, 2 millones de votos, entonces, ¿no? El tema de la representatividad para gobernar sería, pues, una espada de Damocles, no solamente contra el presidente, sino contra los congresistas también, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero de hecho, tenemos que incorporar mecanismos de participación ciudadana. Modernos, ágiles. Hay que promover. Sobre los grandes temas, ¿no? Pero participación ciudadana no solamente en el hecho de votar cada 4 años por presidente o por alcaldes. No, sino sobre los grandes temas. Por supuesto, ¿no? Reforma del Estado, educación, Dios mío, salud. Por ejemplo, hay tantos absurdos. Por ejemplo, el caso de Yesenia, ¿cómo se llama? Yesenia Ponce, ¿no? Yesenia Ponce. Caramba. Semejante tema. Nos damos sorpresa de que cuando ya ha sido elegida, esta persona
esta congresista, resulta de que ha estudiado en una escuela fantasma, con compañeros fantasmas, algo que es evidente. ¿No? Sin embargo, pasa el tiempo y no pasa nada. No pasó nada. Y sigue el proceso. Entonces, ese tipo de cosas no podemos permitirlas. ¿Qué pasa? O sea, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la opción de identificar a algún mentiroso antes. Pero una vez que ha sido elegido, se convierte en intocable. En intocable. Es un absurdo. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Dado que ocurrió eso, Jurado Nacional de Elecciones debe haber que inmediatamente se va fuera, defenestrada. Debe entrar el suplente o claro. el suplente. Hay cosas tan sencillas. Somos incapaces de solucionar ese problemitas. Y nos dejamos envolver en juicio, comisión investigadora. Los blindajes políticos, ¿no? Es una locura. Una locura, Dios mío. Es un manicomio grande, ¿no? Ajá. Entonces, así como ese, hay muchos temas que se podrían ir solucionando. Pero además de esa consulta, digamos, consulta ciudadana que puede realizarse fácilmente con tecnología, poniendo la huella y con geolocalización en determinados centros y a lo largo de periodos largos, digamos, un mes. No solamente un domingo. No. Digamos, se le da un mes a las personas para que se acerquen a uno de estos sitios, pongan su huella y elijan. Además, para que se informen. Además, para que se informen sobre el tema. Que se informen. También. Eso es lo más importante. Que haya legitimidad. ¿No? Claro. Porque si no nos convertimos en una dictadura. Así es. Porque esto dictatorialmente se podría arreglar bien fácilmente. Por supuesto. Pero el gran reto es reformar nuestro Estado en democracia. Ese es el gran reto. Es nuestra obligación. Es una obligación histórica en este momento. Hay cosas que todavía no se han, ni siquiera las hemos pensado, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Rafael, ¿no? Esperanza para el 2020. Pero antes de eso, quiero completar, ¿qué más? Es mecanismos de acción rápida. ¿Cómo? Por ejemplo, yo he visto que vi algo muy interesante en CNN Chile. Uh-huh. Los chilenos tienen unos, no sé si habrá más, pero este era un fiscal general en lo económico. Era un fiscal que su trabajo consistía en analizar, no era un abogado, por supuesto, ¿no? Economía, o sea, con un equipo interdisciplinario. Claro. Analizar la sociedad. Y, por ejemplo, encontró este tema de los medicamentos, que acá también se está discutiendo con otro, el tema de los genéricos. Ajá. Y los que deben de tener, claro, ajá. Le llaman bioequivalentes. Bioequivalentes, ajá. Bueno, este fiscal se dio cuenta, pues, de que, en primer lugar, los genéricos no estaban en las farmacias de Chile. Y que además, ¿y por qué? Investigó. Porque los doctores no los recetaban. Si los recetaban los de marca. Acuérdate que todo lo malo es probable, sucederá, ¿no? Bueno, ajá. Entonces, entró a tallar, estudió el asunto y sacó una propuesta muy interesante, ¿no? En la cual todos ganaban, ¿no? O la oferta, la demanda, y salió del escritorio de este fiscal. Y quedaron la industria, todo el mundo, bueno, ya no tan contentos como antes, pero también tuvo que claro, entonces, les impusieron la ley, ¿no? Hay cosas que se pueden solucionar con mecanismos de acción rápida como estos, que después podrían ser validados por la ciudadanía. Volviendo al caso de Yesenia Ponce, se debió aplicar eso en ese caso, ¿no? No solamente en el de ella, en el de varios. Inmediatamente. Entonces, de esa manera el sistema se va reciclando, se va adaptando. Pero entonces hay que innovar, ¿no? Tenemos que tener cosas que van más inéditas, distintas, pero si no, no veo. Entonces, volviendo a tu pregunta. Esperanza para el 2020. En la medida que seamos capaces de ya no mirarnos el ombligo, sino mirar la vista y lograr que innovar en el Estado. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que la esperanza está... La esperanza sumida con los pies en la tierra, de saber que debemos asumir un rol social e histórico. Y los líderes, ¿no? Como te decía, los líderes van a aparecer. Los líderes están ahí. En la misma sociedad. Están en la sociedad, van a aparecer y se van a juntar. Uno va a hablar con el otro y por qué nos juntamos. Yo creo que va a suceder. Propongamos este tema, salgamos acá, hay que mover esto, esta ley, hay que oponernos a esto, hay que apoyar esto. Pero para conversar nosotros, si no nos conocemos,
tenemos que tener un tema. Yo te digo, oye, ¿qué te parece esto? Tú me respondes, ¿no? Y una idea la convertimos en idea de 2, Claro. en idea de 3. Yo creo que es nuestra misión acá. Volverlo macro. Es nuestra misión, es pensar las cosas y a un nivel conceptual que permita que la rueda comience A funcionar de una vez y por fin. ¿Qué tan rápido va a girar la rueda? No lo sé. En una pregunta final, Rafael, ¿hay esperanza para el 2020? Yo creo que sí. Y bastante, ¿no? Sí. La esperanza somos nosotros. Sí, y los congresistas nuevos que se dediquen sobre todo a fiscalizar estos meses de qué está pasando con los decretos de urgencia y todo. Muy necesario. Yo creo que sí, porque, digamos, si nuestro actual presidente está fungiendo de inmaculado, bueno, no solamente tenemos que creerlo, sino tenemos que verificar que efectivamente sea así. Así es. ¿No es cierto? Rafael, se nos acabó el año. Se nos acabó el año. Quiero darte las gracias por acompañarnos este periodo, esta parte de 2020. Vas a estar acá en los micrófonos de Hora 6, aquí en La Voz de la Libertad de Expresión durante el 2020, y sigamos siendo claros y directos. Sí, vamos a invitar a gente valiosa, para que contribuya a ir aterrizando el concepto y convirtiendo en propuestas concretas y ir formando esa sociedad civil que... Qué bueno, justo y necesario. Justo y necesario. Antes de terminar, amigos, quiero preguntarle, disculpen, la memoria es frágil, quiero preguntarle a nuestro operador de audio, que está aquí en la consola, es el responsable del audio, video. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián, ¿tu apellido? Sebastián Chaparro. Quiero darle las gracias a Sebastián Chaparro porque nos está acompañando estos días, es el responsable de que nos puedan ver y escuchar a través del Facebook y puedan ver el video de este programa después en la plataforma YouTube. Sebastián, muchísimas gracias, un feliz año, suerte en tus estudios. Estimados amigos, muchísimas gracias. Con esta edición cerramos Hora 6 por el 2019. Vamos a volver en 2020. Cargados, directos, haciendo periodismo que creemos se necesita en este momento muy dramático por el cual estamos pasando y viviendo como sociedad. Junto a Rafael y sus comentarios claros, directos, sin pelos en la lengua, volveremos la semana que viene, el año que viene, haciendo periodismo que solo se practica acá en la Federación de Periodistas del Perú. Palabra de periodista, que vamos a seguir haciendo eso. Somos tercos y somos obstinados. Y ahí vamos a seguir. Muchas gracias por acompañarnos. Un venturoso año 2020 para todos ustedes. Paz, progreso, tranquilidad y por fin que el que viene sea un verdadero año de lucha contra la corrupción. Arriba Perú. Muchas gracias. Nos estamos viendo el año que viene. Permiso.